la parte política no se ha hecho nada ni desde el gobierno catalán ni desde luego desde el Ministerio de Educación. Es decir, no se ha hecho nada. Pero se sabe por varios estudios, entre ellos alguno mío, que los alumnos que vienen de familias castellano-hablantes en Cataluña, debido directamente a la inmersión lingüística, tienen un rendimiento menor, sobre todo en el área de matemáticas, y un poco más pequeño la desventaja en ciencias, y no existe ninguna desventaja en lectura. Lo que pasa es que los datos apuntan, aunque no he podido confirmarlo porque puede deberse a otras causas que no se pueden eliminar, como por ejemplo una peor gestión. Todos los alumnos, tanto los castellano-hablantes como los catalano-hablantes, tienen un rendimiento menor en lectura, debido precisamente a este sistema. Es decir, al tener que adecuar a un nivel en el que unos tienen como lengua materna el catalán y otros no, lo que al final pasa es que se perjudican todos. ¿Y por qué crees que haya tan pocos estudios de esto? No, si no es que haya pocos estudios, es que no se les hace caso. Es decir, o se reciben mal. A mí, bueno, sí me sorprende que existan muy pocos, porque es que mirando los datos por encima se ve muy claramente que hay algo, y luego pues hay que hacer estudios pues más completos y bien hechos. Yo hice uno para 2006 y 2009 y esos son los resultados que obtuve. Incluso lo que hice fue utilizar solo alumnos cuyos padres habían nacido en Cataluña ya. Es decir, no solo alumnos que habían nacido en Cataluña, sino cuyos padres habían nacido en Cataluña. Y los datos se mantenían prácticamente idénticos. Y hablando de matemáticas, por ejemplo, era cerca de medio curso de retraso los alumnos castellano-hablantes de media. Vale, y ¿tú crees que el informe PISA, o sea, en qué se basa realmente el informe PISA? Bueno, PISA lo que hace es recoge datos de multitud de alumnos en multitud de países. PISA en ese sentido no hace nada, lo que pasa es que recoge esa información y luego los analistas somos los que tenemos esos datos, están a disposición del público y bueno, tenemos los conocimientos para llegar a conclusiones a base de análisis complejos de ese tipo de datos y del objetivo final que queremos conseguir, es decir, saber si algo, si un determinado aspecto influye o no en el rendimiento educativo, como es este caso. ¿Y el proceso de selección de estos centros pudo haber tergiversado los datos? No, porque además yo he utilizado las selecciones de centro de 2003, la de 2006, la de 2009 y la de 2012, que son distintas. Además, hay ciertas variaciones dependiendo de los años en cuanto al número de castellano-hablantes y catalano-hablantes, pues precisamente porque los castellano-hablantes o los catalano-hablantes se agrupan en determinados centros. Entonces, una variación aleatoria en los centros pues produce saltos considerables, pero vamos, unas veces oscila entre más del 50% castellano-hablantes a menos del 50% castellano-hablantes, pero siempre alrededor de esa proporción, ¿no? Entonces, si fuera una cosa que hubiera ocurrido en una sola oleada, pues podrías decir, bueno, puede deberse, pero no, es que ha ocurrido en todas. O sea, desde que Cataluña se presenta a PISA separadamente, identificadamente, que es en 2003, ha habido ya 4 oleadas y en las 4 se dan los mismos datos. Entonces es absurdo pensar que se debe a cuestiones del muestreo, etcétera. No puede ser, porque además PISA en ese sentido es muy serio en cuanto a no dejar elegir al gobierno de turno los centros que quiere. Es un poco más laxa con respecto a que el propio centro no presente a los alumnos peores. Pero bueno, es una cosa mínima la influencia que eso puede tener en el resultado global. ¿Y por qué no se le hace caso a esto? Ni de ningún lado, ni el gobierno catalán ni el gobierno español. Bueno, pues igual que por la misma razón por la cual no se sabe cuál es el nivel de castellano de los alumnos catalanes, porque hace 20 y tantos años que no se ha hecho absolutamente nada por averiguarlo.
Y en cuanto se ha intentado averiguarlo, pues se ponen trabas políticas y al final pues todo el mundo cede. Y eso, el nacionalismo no cede. Y por tanto, pues al final siempre se lleva al regalar. El decreto que salió el otro día de primaria, de la evaluación de primaria, que se supone que es una evaluación nacional, pues volvemos a estar en los mismos. A los alumnos de Cataluña no vamos a saber el nivel de castellano que tienen. ¿Por qué? Pues yo no puedo entrar en esto, pero es evidente que las razones son políticas, ¿no? O sea, las razones técnicas y del bien de la ciudadanía se obvian por completo, eso está claro. Ostras. Bueno, yo creo que ya... Yo no sé si quieres añadir alguna cosa más. Yo tengo lo que necesitábamos. Ya tenemos una... Dejo de grabar.